Aleluya. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Si mi memoria no me falla, aunque también ya chequé las últimas enseñanzas desde la semana pasada hasta el día de hoy, creo que hoy debemos iniciar un tema nuevo. No sé si les prometí algún tema en específico en días pasados. Si fuese así, mándenme un mensaje porque hoy vamos a hablar de la canción de los huesos. Hay 7 principios en la Escritura que confirman la sanidad del cuerpo humano y particularmente de los huesos. Los huesos corresponden a la anatomía del cuerpo humano. El ser humano, en su composición física, tiene anatomía, fisiología y patología. Estas 3 expresiones del cuerpo humano también se expresan en el alma y aún en el espíritu. Claro, en el alma y en el espíritu es Dios quien nos da el conocer la anatomía del alma, la patología del alma y la fisiología del alma y la patología del alma. En el espíritu es muy sencillo de entender. El espíritu está muerto o está vivo, nada más. La anatomía del espíritu también existe, tiene sus áreas específicas descritas en la Biblia, pero el espíritu no tiene una anatomía, pero no tiene una patología, o está vivo o está muerto. El espíritu cuando está muerto porque Cristo no ha venido a vivificarlo. Es el efecto del poema. El poeta decía: muertos no son los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que caminan en esta tierra y viven todavía. Están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Un día Cristo se acercó a mí, me habló tiernamente a mi corazón, una voz dulce y suave. Cristo casi me pedía a ruegos que yo me acercara a Él cuando yo soy el que debía pedirle con ruegos que Él me perdonara. El espíritu sin Cristo está muerto. Con Cristo el espíritu no tiene patologías. Con Cristo el espíritu está íntegro, está sano, está completo, porque en el espíritu humano, cuando es regenerado, Cristo viene, se introduce en ese espíritu nuestro y nunca más se va de ahí. Y si bien Cristo en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, Él se ha levantado entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte. Entonces, en el espíritu no tenemos problema. Hoy vamos a hablar del cuerpo físico, no del alma. Del cuerpo físico hay principios de sanidad divina para el alma, pero hoy vamos a hablar del cuerpo físico, de manera muy particular de los huesos. Y es que en los huesos y propiamente en la médula ósea se genera la sangre. La sangre tiene su origen en los huesos, en la médula ósea. Una de las funciones de la médula ósea es generar sangre. Sangre viva, obviamente, y sangre saludable, sangre sana. Por tanto, los huesos cumplen diferentes funciones en el cuerpo, los huesos, pero una de ellas es generar vida a través de la sangre. En el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, el Señor va a decirle al pueblo de Israel, nosotros lo tomamos como un eco de la ley de Dios: animales con su sangre no comeréis. Carne con su sangre no comeréis, porque en la sangre está la vida. Y hay una enseñanza muy preciosa
en ese aspecto en cuanto a la sangre de Cristo trayendo vida para nosotros. Es la sangre de Cristo la que nos da vida. Pero vamos a considerar hoy la canción de los huesos, una enseñanza que tiene que ver con los huesos. Ahí en Isaías 53, verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Verso 5, última línea, por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos entender primeramente, antes de cualquier estructura de 7 principios, debemos entender que sanidad para el alma y para el cuerpo corresponden a un pacto específico entre Jesús el hombre y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. El Dios, el Padre, hizo un pacto con Jesús. Y en ese pacto que se da en la cruz, Dios provee a nosotros, por los sufrimientos de Cristo, sanidad divina, sanidad para el alma y para el cuerpo. Hoy hablaremos de sanidad del cuerpo. ¿Cuán importante es entender esto? Es por pacto. Hay muchas maneras de entender los pactos. Tú tienes un inquilino, tienes una casa, tienes un inquilino en casa y por pacto, por convenio, él debe traerte el pago de la renta y debe pagarte la renta según lo estipulado en el contrato. Es un pacto. Tú vas al mercado y preguntas el precio de los jitomates y cuando conoces el precio de los jitomates tú le dices, véndame 1 kilo. Tú pagas el precio y a cambio tienen que darte los jitomates. De lo contrario, no hay, el pacto no está completo o se está rompiendo en alguna manera el pacto. Nosotros recibimos el pacto por herencia. Nosotros somos herederos de un mejor pacto. Y este pacto, que es mucho mejor que el que Dios celebró con Israel, contiene entre sus cláusulas y estipulaciones la sanidad para nuestra alma y para nuestro cuerpo. No es el Seguro Social de México o no es el Seguro Social de Estados Unidos o el Seguro de Suiza. Si buscamos en los países más avanzados en cuanto a seguridad social, ese tipo de seguridad social no es lo que corresponde al pacto que Dios nos ha dado por herencia gracias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es un pacto serio, es un pacto saludable. De hecho, debo decirles, tenemos pacto de sanidad divina para el alma y para el cuerpo, pero también tenemos pacto de salud divina para el alma y para el cuerpo. Esto hace la diferencia entre las instituciones de seguridad social. Las instituciones de seguridad social no pueden garantizar tu salud. Pueden garantizar que en un caso de riesgo, de siniestro, de enfermedad, te atiendan médicamente, hospitalariamente, pero no pueden garantizarte que tú permanezcas saludable toda la vida, aun cuando existan las vacunas. En cambio, Dios nos garantiza, si estamos enfermos, sanidad, y si estamos saludables, nos garantiza que esta salud permanezca continuamente. Eso lo garantiza Dios. Debemos añadir fe para disfrutar los beneficios de estos pactos. Mencioné 2 pactos, son 7, los voy a mencionar, pero voy a destacar solo uno de ellos. Es justificación, santificación para el alma, sanidad divina para el alma y para el cuerpo, salud divina para el alma y para el cuerpo, paz y reposo, vida resucitada y gloria de Dios. 7 beneficios del pacto del Calvario. El séptuple beneficio del pacto del Calvario, las 7 cláusulas que bendicen al creyente. De ellas, sanidad para el cuerpo. Y esta sanidad también puede estar jugando con la salud, lo cual es glorioso. Es gloriosísimo porque si tú estás enfermo, puedes pedir que la sanidad de Dios, la sanidad de Cristo opere en tu vida. Pero si tú estás saludable, puedes decirle a Dios, manténme saludable.
y créele al Señor. Bien, veamos entonces la canción de los huesos. Antes de ello, todavía como parte de la introducción, en el Salmo 35, versos 9 y 10, Salmo 35, versos 9 y 10. Dice la Escritura: y gócese mi alma en Jehová, y alégrese en su salud, salud divina. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Evidentemente, si tú te vas a profundizar el texto, cuando habla de los huesos, está hablando de los creyentes en el cuerpo de Cristo, los creyentes que están en el cuerpo de Cristo como parte del cuerpo de Cristo. Esto es en lo espiritual, pero en lo práctico, en lo que atañe a tu cuerpo, habla de tus huesos. Aleluya. Ahí en Juan capítulo 5, gloria al Señor. Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Estaba inválido. Su cuerpo no se podía mover. Señor, dijo, verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el agua, en el estanque, cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Ahí está la sanidad para los huesos enfermos. Verso 9. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntaron entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Esto da a entender en el razonamiento de que aquel hombre era inválido por causa de pecado, pero hay algo más trascendente todavía, dado que la gracia de Dios le ha perdonado. Hay algo más trascendente. Cuando el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Él no dijo: sí, Señor, sí quiero ser sano. Él dijo: no hay quien me meta. En otras palabras, viviré así por el resto de mis días, sean pocos o muchos, me voy a morir inválido. Esa era su mentalidad. Ese es el gran problema de muchos creyentes. Hay creyentes que piensan que su enfermedad es algo que Dios les ha enviado y se engañan a sí mismos. El profeta decía: enfermedad mía es esta. Pero la Escritura dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y que sufrió nuestros dolores, que por su llaga hemos sido sanados. Y si esto dice la Escritura y te aferras a ello, entonces la sanidad va a operar en tu vida. Gloria al Señor. En Lucas 5, 17 al 26. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 17. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén,
y la virtud, el poder del Señor estaba ahí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús. El cual, el Señor Jesús, viendo la fe de ellos, aquí operó fe, le dice al hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí es interesante el contraste, no voy a meterme en muchos detalles, pero lo importante es, el Señor Jesús da una palabra de autoridad y este hombre se levanta saludable en todos sus huesos. Y podemos pensar en el milagro que Dios realiza por medio de Pedro y Juan, cuando subían a la hora de la oración, registrado en Hechos 4, subían a la hora de la oración, Hechos 3 o 4 por ahí, que ellos iban a orar y ahí estaba ese inválido de nacimiento, ese hombre inválido que no podía caminar, es capítulo 3, y ese hombre Cristo lo había visto ahí, Cristo pasó por ahí varias veces y no lo sanó, pero era una obra predeterminada por Dios para Pedro y Juan. Y Pedro le dice: mira a nosotros, aquel hombre esperando ver una moneda en la mano de Pedro, le dice Pedro, se saca las bolsas, ¿va? Mira, no tengo oro ni plata, no tengo ni un penny, no tengo ni un centavo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre, sus huesos se unieron en la manera que Dios había diseñado antes de la fundación del mundo. Aquellos huesos crecieron en el diseño del código genético de ese hombre. Aquellos huesos se fortalecieron, fueron cubiertos de músculos, la piel creció, los nervios, toda una ramificación de venas, arterias y nervios, todo fue en una manera instantánea. Aquel hombre se levanta, nunca había caminado y empezó a danzar en el nombre del Señor porque Dios lo había sanado. Y Dios quiere sanar nuestros huesos para dar salud a nuestro cuerpo. Gloria sea al Señor. El cojo que estaba en Listra, Pablo lo ve a los ojos y Pablo discierne más bien en su corazón que ese hombre inválido tiene fe para ser sano. Y Pablo le dice: levántate. Y se levanta. Amén. Bendito sea Cristo y doy gloria al Señor. Vamos a ver en Proverbios 3, del 7 al 8. Este es el primer cauce o canal, todo está en Proverbios. La canción de los huesos, alguien lo tituló así. Todo está en Proverbios y vamos a ver el primer punto que va a, incidir para que tú creas y recibas sanidad divina. Ahí en Proverbios 3, versos 7 y 8. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. El temor de Dios, el reconocimiento de la presencia de Dios va a traer un tuétano saludable. El tuétano, el meollo, es lo que está, la médula que está dentro de los huesos. Es no sé si sea un tejido, una grasa, es la médula, es el meollo, es el tuétano, y eso va a ser sanado porque
tú vas a recibir la salud de Cristo gracias a que tienes conciencia de Dios. Bendito sea el Señor. El temor de Dios anima a que el pacto de sanidad divina y el pacto de salud divina, ambos pactos, operen en tu vida. Haz un recuento. Considera desde cuándo hasta el día de hoy no has enfermado. Eso significa que estás teniendo temor de Dios y que la salud divina está operando a través de la médula ósea, porque la médula ósea está produciendo sangre sana, sangre limpia, que está fluyendo todos tus huesos, está fluyendo por todo tu cuerpo, todo tu ser, y está barriendo toda inmundicia, está barriendo toda bacteria, bicho, hongo que quiera invadir tu cuerpo, lo está sacando fuera de tu vida. Bendito sea el Señor. El temor de Jehová, el temor de Dios, para apartarnos del mal, es saludable para nuestros huesos. Hay gente que enferma y lo primero que habría que preguntarle es, ¿temes a Dios? Si son de Cristo hay que preguntarles, ¿tienes temor de Dios? Si no son de Cristo hay que predicarles el Evangelio, pero cuán importante es que te muevas en temor de Dios. El temor de Dios aviva la eficacia del pacto del Calvario. Es el primer punto. Número 2, Proverbios 12:4. En Proverbios 12:4 encontramos otro cauce, otro canal por el cual la sanidad y la salud del pacto del Calvario fluyen para nuestras vidas. Es Proverbios capítulo 12, verso 4. La mujer virtuosa corona es de su marido, pero la mala como carcoma en los huesos. Hace años yo había creído, porque así me lo dijo alguien, que el carcoma es cáncer en los huesos. No necesariamente es cáncer, es una especie de plaga roedora no de los huesos. Es como una especie de plaga roedora de madera, no recuerdo ahorita bien, pero el carcoma es una plaga roedora. Y lo que está diciendo la Escritura es la semejanza. No está diciendo que es carcoma en los huesos de manera literal, sino que es semejante. Vuelvo a leerlo. La mujer virtuosa corona es de su marido, pero la mujer mala es como esa plaga roedora en los huesos. Podríamos decir que es, digamos, como un cáncer de huesos o como ese problema que llegan a tener algunas mujeres por la descalcificación cuando llegan a tener hijos. Las mujeres se descalcifican por causa de los embarazos. Ellas requieren de calcificación en sus huesos. Entonces, este carcoma insisto, es una plaga, pero aquí está aplicándose como algo semejante a. Pero vean el contraste. La mujer virtuosa. La mujer, yo agregaría aquí calificativos que no están en el texto original, pero que me gustan mucho. La mujer prudente, la mujer sabia, la mujer sensata, la mujer inteligente. Abigail fue una mujer inteligente, salvó al marido y a toda la familia de ser muertos en manos de David. Cuando Abigail se entera de que David va a atentar contra la vida de Nabal, esposo de Abigail, y de todos los hijos que él tenga, Abigail se apresura, toma carga de alimentos para encontrarse con David, viene por un camino corto, se encuentra con David, y le da una palabra de sabiduría preciosa, porque Abigail significa sensata, prudente, sabia, mujer virtuosa, mujer sabia, mujer prudente, mujer sensata, mujer inteligente. En la versión del poema que está en Proverbios 31, es la mujer virtuosa es mujer guerrera. Una mujer guerrera, una mujer que enfrenta con furia, con enojo, los ataques, las embestidas del enemigo. Muy bien,
Aquí la mujer virtuosa, prudente, sensata, sabia, a la manera de Abigail, es salud para los huesos. Ruth, en el libro de Ruth, ella es calificada como mujer virtuosa. Literalmente así lo dice el capítulo 2 o 3 del libro de Ruth. Así se le llama, mujer virtuosa a Ruth. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Ruth caminó con su suegra Noemí para regresar a Betlehem. Y hay una palabra que es verdaderamente del corazón profundo de ella. Y le dice a Noemí, le dice, no me digas que me aparte de ti, porque donde tú vivas, viviré, donde tú estuvieres, yo estaré. Dice, y donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, así me haga Dios y así me añada. Y Noemí ya no pudo convencerla y caminó con su nuera, Ruth, que le fue más que nuera, por hija. Qué desagradable es escuchar historias de que la suegra y la nuera no se llevan, cuando Noemí y Ruth son un ejemplo glorioso de cómo deben funcionar las relaciones entre suegra y nuera. Y Ruth es una mujer virtuosa. Booz escuchó la buena fama de Ruth. Booz, tipo de Cristo; Ruth, tipo de la iglesia. Y es aquí donde entramos precisamente en la materia. Alguien dirá, bueno, es que yo no estoy casada, diría la hermana. Otra hermana diría, yo soy demasiado joven, todavía ni me caso. Otra hermana dirá, bueno, yo tuve esposo, pero ya no vive, ya se fue con el Señor. Pero veámoslo en la perspectiva de la mujer como iglesia. Esta mujer de la que habla Proverbios 12:4 como la iglesia. Una iglesia virtuosa, guerrera, sabia, sensata, prudente, inteligente, a la manera de Abigail, a la manera de Ruth. Tú y yo formamos parte de la iglesia. Y Dios quiere que nosotros seamos virtuosos, que seamos sabios, sensatos, prudentes, inteligentes en nuestra conducta como cristianos. Y si somos virtuosos en el sentido que da la Escritura, no solo, en la perspectiva del matrimonio, bueno, la mujer va a ser saludable para el varón. ¿Y qué hay del varón? El varón tiene que ser saludable para la mujer. El apóstol Pedro va a escribir una carta interesante en donde habla de la relación de pareja y donde dice que el varón debe tratar a la mujer como a vaso más frágil, pero que la mujer también debe comportarse con compostura, con una actitud semejante a la de Sara, cuando era Sara, la esposa de Abraham. Así que tenemos ya el segundo cuadro, el segundo punto, un cauce. Estamos viendo cauces por los cuales el pacto de sanidad y salud divina llegan a los huesos, para que los huesos generen sangre saludable y esta sangre saludable vaya circulando por las arterias, venas, llegue al corazón, los pulmones, el cerebro, todos los órganos vitales, los riñones, etcétera, y pase por todo el cuerpo trayendo sanidad donde hay enfermedad y salud donde no hay enfermedad. Gloria al Señor. Una buena relación de pareja para los que están casados, una buena relación con Cristo para los que somos de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuán importante es esto? Bien, número 3, entonces ya tenemos el primero, temor de Dios. Segundo, buena relación en pareja, los que somos casados. Buena relación con Cristo, todos los que somos del cuerpo de Cristo. Y número 3, corazón apacible. Cuán importante es pedirle al Señor, Señor, trae mi corazón a una posición de reposo, porque quiero hacer muchas cosas y de todas no hago ni una. Y por eso mi casa está tirada. Y por eso así. No, vamos a ver. En Proverbios 14:30 estamos viendo lo que alguien tituló la canción de los huesos. Proverbios capítulo 14, verso 30. El corazón apacible es
es vida de las carnes, pero la envidia, pudrimiento de huesos. Y aquí está contrastando el corazón apacible con la envidia. No tengas envidia. Te dejo de tarea que leas el Salmo 37, lo he dejado de tarea en otra ocasión, otra vez lo dejo de tarea, lee el Salmo 37, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, antes espera en el Señor. 7 veces nos va a decir el Salmo 37 que aprendamos a esperar en Cristo. Y aquí muy puntualmente, no tengamos envidia. No tengamos envidia. El Salmo 73 también se los dejo de tarea. Asaf, levita, cantor, músico, levita que profetizaba, era un profeta de Dios y también era descendiente de Leví, por tanto era un sacerdote levita, y él profetizaba a la voz del rey David. Y él declara en el Salmo 73, por poco resbalan mis pasos, por poco resbalan mis pies a causa de los impíos. Porque los impíos tienen todo y lamen la tierra y se enriquecen y pasean su lengua por el cielo diciendo, oh, ¿quién me puede tocar a mí? Y cuán terrible la respuesta que aparece en el Evangelio de Mateo o Lucas, uno de los evangelios donde el Señor Jesucristo dice, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? No tengamos envidia de los impíos, no tengamos envidia de la gente que hace iniquidad, como la hierba será presto cortada, dice la Escritura en el Salmo 37. Cuán importante es tener un corazón apacible, un corazón contento con lo presente. El apóstol Pablo decía, sé tener y sé no tener. En mi corazón no hay un corazón de avaricia, decía el apóstol Pablo. Decía, lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo ha dado. Si tengo, Dios me lo ha dado. Si no tengo, Dios no me lo ha dado, pero en todo, dice, en todo hay que ser agradecidos. El apóstol Pablo nos da ejemplo en ello. Ser agradecidos con aquello que Dios nos da. No tener envidia de los vecinos, de los amigos, compañeros, menos de la gente que gratuitamente se ha levantado como enemigo nuestro. Corazón apacible. Pedro va a decir que nosotros no debemos tener vestidos ostentosos. Dice el apóstol Pedro que lo que debe estar en nosotros, aunque lo está hablando a la mujer, si vemos, insisto, en la perspectiva de iglesia, también nos habla a nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Nos dice que no es de alabarse el cuerpo que tiene vestidos ostentosos, caros, dice, sino el del incorruptible ornato en el hombre interior, en el hombre interior, el del espíritu apacible. Hay un varón de Dios, un ministro de Dios, y yo tengo aprecio por él, pero el testimonio que voy a darles, yo no lo haría o espero no hacerlo jamás en mi vida, pero tiene algo de esencia. Él decía, mi esposa, empezó a describir, mi esposa no es así, no es así, no es así. Empezó a describir un conjunto de cualidades que no tenía su esposa. Pero terminó diciendo, pero ella tiene un espíritu apacible. Bastaba con que dijera, mi esposa tiene un espíritu apacible y no decir todos los comerciales anteriores. Lo importante es eso. Esa hermana en Cristo tenía un espíritu apacible. Y es lo que Dios busca en nosotros, que haya un corazón apacible en nuestros corazones, que nuestro corazón sea apacible. Es decir, que la paz de Cristo esté en nosotros, que el reposo de Dios esté en nosotros, que nosotros podamos estar a la manera del Señor Jesucristo, la barca moviéndose así, ¿verdad? Parece que se va a volcar,
y parece que las olas son tan gigantes que la barca es una cáscara de nuez. Pero el Señor descansaba, el Señor dormía. Que nosotros estemos en una actitud apacible, a pesar de lo que se esté diciendo en todo el mundo. Voy a decirte algo muy importante en torno a este punto. Se está hablando desde los últimos, yo diría, 40 años, cuando hizo su aparición el VIH-Sida, el virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de, ¿cómo se llama? Síndrome de inmunodeficiencia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Desde allá y muchos años atrás aparecieron otro tipo de enfermedades terribles, la gripe española de la que se habla de hace 100 años, y la humanidad ha empezado a vivir en un continuo mover de noticias trágicas respecto de enfermedades de aquí, enfermedades de allá, enfermedades de esto, del otro, de aquello, así. Y sin embargo seguimos siendo más habitantes en esta tierra comparada con la capacidad que este planeta puede dar de alimentos a los seres humanos, y peor cuando los propios seres humanos que tienen capacidad de compra desperdician alimentos. El punto es este. Las notas que viene nuestra enfermedad grave, que viene otra plaga peor, que viene... Bueno, si tú te inquietas, no tienes espíritu apacible. Si tu corazón empieza a tronar los dedos de tus manos, ¡ay, qué va a pasar! No tienes espíritu apacible. El apóstol Pablo nos da el punto de equilibrio en Filipenses capítulo 1. Mejor es estar con Cristo que en esta tierra. Si morimos, vamos a la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo que si morimos, para Él morimos. Si vivimos, por causa de Él vivimos. Eso nos lleva a un punto de equilibrio en el corazón para tener un espíritu apacible. Nuestro corazón debe estar en un total reposo delante del Señor. La Escritura es categórica. Él ha prefijado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. No hagamos caso a notas y rumores que se difurcan en todo el mundo diciendo que viene esto, lo otro y aquello, que ya hay una amenaza que además de Ucrania quiere este hombre demente hacer esto y aquí y hacer esto allá, y que tiene apuntados misiles. Si fuera voluntad humana, escuchen bien, si fuera voluntad humana, este planeta ya habría desaparecido hace más de 50 años. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí de los principios de los 60s, John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos y Nikita Khrushchev era presidente de la Unión República Soviética Socialistas, y ambos llegaron a tener un malentendido que hubo un momento en que ambos pudieron apretar los botones que soltaban todos los misiles nucleares y ¡piu!, se habría extinguido este planeta. ¿Por qué no fue? Porque Dios es soberano y porque Dios tiene una palabra que debe cumplirse de acuerdo a lo que Él ha dicho y no de acuerdo a lo que el hombre pretende. Y por eso yo no tengo temor de que venga una guerra nuclear, porque no va a venir, no va a suceder. Y si va a suceder, será después de que Cristo levante a su iglesia gloriosa. Entendamos, amados, todo está en las manos del Señor. Cristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Cristo ha vencido al enemigo, al diablo. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido al pecado. Y por eso debemos tener un espíritu apacible, descansando en Cristo. Cuando tenemos un espíritu apacible, y yo quería hacer esto, debemos tener un espíritu apacible. No, cuando nosotros tenemos un espíritu apacible, amados hermanos, la sanidad y la salud operan en nuestros huesos producen sangre sana, sangre saludable, fluye a nuestro cuerpo, arrastra virus, hongos, bacterias y todo eso fuera. Lo echa fuera a través de los riñones. Los riñones hacen una función purificadora de la sangre. Deben ustedes estudiar acerca de los riñones. Los riñones manejan un promedio de 2 kilos de sal. Y nosotros no necesitamos 2 kilos de sal al día, necesitamos 2 gramos de sal al día. Los riñones se agencian de sal
los alimentos que comemos. Los riñones manejan un promedio de 2 kilos de sal. No digo que los tengan ahí, sino que están manejando un promedio de 2 kilos de sal, porque los riñones, la sal viene, pasa por el riñón, la sangre viene, pasa por el riñón, y el riñón limpia la sangre, purifica la sangre. Gloria al Señor. Es importante tener un espíritu apacible. No te truenes los dedos, no te afanes, como dice Mateo 6, por el día del mañana. Cada día tenga su propio afán. Bueno, temor de Dios, buena relación con Cristo, como la iglesia, nosotros como iglesia, o buena relación entre pareja para los casados. Número 3, corazón apacible. Número 4, Proverbios 15:30. Proverbios 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena fama engorda los huesos. En el meollo hay grasa. En la médula espinal hay grasa. El tuétano del hueso es grasa. Pero hay que considerar grasa saludable que produzca sangre saludable. Aleluya. La buena fama. El buen testimonio. Cuán importante es que nosotros demos un buen testimonio a la gente que nos rodea. Un buen testimonio de lo que nosotros somos en Cristo. Ya no somos del mundo. Ya no estamos estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Perdón. Tener un buen testimonio delante de la gente. Dar un buen testimonio con nuestra conducta. Ahora, la santificación que corresponde a un buen testimonio no es algo nuestro natural. Es algo que viene de la gracia divina. Dios nos da de su gracia para caminar en santificación. Pero al caminar en santificación, damos un testimonio saludable, un testimonio sano a la gente que nos rodea. Perdón. Y eso es otro cauce de salud, de sanidad para nuestros huesos. El buen testimonio, una buena actitud hacia la gente, una manera de mostrar la vida de Cristo a través de nosotros. Cuán importante es que demos un testimonio saludable, un testimonio sano a la gente que nos rodea, porque eso da grosura a los huesos. Los tuétanos se engruesan y los tuétanos producen sangre saludable, sangre sana. Qué precioso es la canción de los huesos. Ya no les leí Ezequiel 37, del 1 al 14. Me parece que habla de los huesos secos. Aquella historia donde está el valle de los huesos secos. Ahí están los huesos secos. La gente que caminó con esos cuerpos ha muerto, y esos huesos son el único testimonio que queda de aquellos que caminaron en esta tierra, representados solamente en sus huesos. Y el Señor le dice a Ezequiel: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel contesta: Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos secos y manda que el espíritu de vida venga sobre ellos. Y después de la profecía, los huesos se empezaron a unir de acuerdo a la estructura original que tuvieron en vida, y los huesos se empezaron a cubrir de masa muscular, y la masa muscular se fue cubierta de piel, y dentro de la caja torácica todos los órganos vitales volvieron a formarse, y también el cerebro y los ojos y todo el compuesto interior se formó dentro de aquellos huesos secos, y se formó un ejército que caminó firmemente, y eso éramos nosotros
Antes de venir a Cristo, éramos huesos secos. Un día el Espíritu de Dios sopló vida sobre nosotros y dejamos de ser huesos secos para ser el corazón de Cristo en esta tierra. Hoy tú y yo formamos el cuerpo de Cristo en esta tierra, gloria sea al Señor, y Dios nos está llamando a marchar fielmente como vencedores con un buen testimonio, buena fama, buen testimonio. No habla de la fama que tú obtienes por cantar bonito y estar en el espectáculo de la televisión, de la radio, vendiendo discos. Habla de la buena fama o el buen testimonio que debemos dar los cristianos. Aquel maestro de historia me dijo, yo tenía un buen concepto de los cristianos, Santiago. ¿Qué cosa habré hecho que ya la olvidé? Y me agrada más que mi Padre Celestial la olvidó antes que yo. Pero ¿qué cosa hice que le desagradó a mi maestro de historia cuando yo estaba en la secundaria? La gente debe hablar bien de nosotros por nuestra conducta de santificación, de santidad. Y la gente puede hablar mal de nosotros, pero porque estamos caminando con Cristo, porque estamos tratando de hacer la voluntad del Señor. Porque si la gente habla mal, porque yo me robé un reloj, y tiene sentido, si la gente está corroborando que efectivamente me robé un reloj, pues qué testimonio tan más malo, tan horrible, tan pésimo el mío. La gente puede hablar cosas malas nuestras, pero si estamos caminando en la senda del Señor, Dios es glorificado. Sin embargo, dice el apóstol Pedro, si por causa de un crimen que tú cometiste eres blasfemado, pues ¿cuál es el beneficio? No hay. Sin embargo, cuando nosotros estamos caminando en santidad, en santificación, cuando estamos tomados de la mano del Señor, llévame, Señor, llévame, llévame. Aquel varón que había cometido no sé cuántos delitos decía, no quiero salir de la prisión, no sea que vaya a caminar lejos del Señor. Pero él camina en integridad. Es un hombre que está caminando en integridad. No sé dónde esté ahora, escuché su testimonio apenas, pero sé que está caminando en integridad. Amados hermanos, voy a hacer una pausa aquí y la próxima semana le damos continuidad y un remache al clavo a esta enseñanza. Dios les bendiga.